Me sacaron de una boda a las 4 a.m. y mi novia se quedó bailando con su mejor amigo. 15 años de historia no se caen en una noche, o eso creía. No sé ni por dónde empezar porque todo se siente confuso todavía. Como si alguien hubiera apagado la música de pronto y te quedaras parado en medio de la pista sin saber qué hacer con las manos, con la cara, con todo en general. A Gabriela la conozco desde hace casi 15 años. No es una cifra al azar, es prácticamente media vida adulta. Nos conocimos cuando todavía éramos universitarios, cuando todo parecía posible, y uno creía que el amor, si duraba lo suficiente, automáticamente se volvía sólido. Pasamos por etapas, varias idas y vueltas, por años de amistad, por silencios largos, por reencuentros intensos. Cuando finalmente nos hicimos pareja formalmente, ya había una historia detrás, un archivo enorme de recuerdos compartidos. Vivíamos juntos, compartíamos rutinas, espacios, comodidad de pareja, confianza y metas. Yo nunca fui del tipo celoso ni controlador. Al contrario, siempre he creído que la confianza no se exige, se construye, y durante mucho tiempo pensé que eso era justo lo que teníamos. Pero había una constante, una piedrita en el zapato que nunca terminó de irse. Sebastián, ese amigo que siempre ha estado ahí para ella. Ese que le marca a cualquier hora y en cualquier día, que le escribe seguido sin importar su itinerario, que aparece en reuniones incluso cuando nadie lo invitó directamente. Es el típico personaje que como hombre reconoces de inmediato. No porque haga algo explícito, sino porque su energía no cuadra con la etiqueta de solo amigo. Más bien, parece que está en la fila de espera y solo está esperando a que te distraigas para robarse tu lugar. Yo veía los mensajes, veía las llamadas, pero Gabriela nunca me decía nada. Decía en cambio que realmente no valía la pena mencionarlo, sobre todo para no incomodarme. Según ella, era exageración mía. Y yo, queriendo ser el adulto maduro, el que no hace escenas, me tragaba esa incomodidad y seguía adelante. Hasta la boda de una amiga de ella a la que fuimos invitados. La boda fue fuera de la ciudad. Un hotel bonito, salón elegante, pista de baile grande, luces, alcohol, música fuerte. El tipo de evento donde todo el mundo se desinhibe un poco más de lo normal. Yo no soy bailarín, nunca lo he sido, ni profesional ni ocasional. Me incomoda, me siento torpe, no le encuentro el ritmo. Pero por Gabriela hacía el intento, porque a ella sí le encanta bailar. Desde temprano noté que Sebastián estaba ahí, más cerca de lo habitual. Me di cuenta de que ya traía unas copas encima, se notaba en la forma en la que hablaba y en cómo invadía espacios personales, sobre todo el espacio de mi novia. Insistía con bailar con ella una y otra vez. Al principio lo tomé con calma. Pensé, es una boda, hay ambiente, no pasa nada. Pero sí pasaba. No era un baile normal, era pegado e insistente, era muy incómodo de ver. Y eso los hombres lo sabemos reconocer perfectamente. No hace falta que te lo expliquen. Hay códigos no escritos que uno identifica de inmediato. Yo incluso hice algo que no suelo hacer. Me metí a la pista. Saqué mis peores y más ridículos pasos. Improvisé movimientos que parecían más de boxeo que de baile. Pero ahí estaba, intentando disfrutar con ella, y por un rato funcionó. Nos divertimos mucho. Hasta que me fui un momento al baño, cosa normal, y cuando regresé, Sebastián ya estaba encima otra vez. Me acerqué con educación, sin sarcasmo, sin mala intención. Le pedí chance de bailar con mi novia. El que se molestó fue él. Eso ya me prendió otra alarma. Más tarde volví a la mesa por mi bebida y otra vez la misma escena. Él no bailaba con nadie más, solo con ella, siempre con ella, como si el resto del salón no existiera. Decidí hacer lo que siempre he intentado hacer en la relación, hablar desde lo que siento, no desde la acusación. Le expliqué a Gabriela lo que estaba percibiendo, cómo me hacía sentir desplazado, incómodo e inseguro. Le aclaré que no la estaba acusando de nada, que quizá yo estaba interpretando mal las cosas, pero que no podía evitar sentirme de esa manera. Su respuesta fue minimizarlo todo. Dijo que Sebastián era su amigo de años, que yo estaba exagerando y que incluso parecía gay, aunque no había salido del closet. Eso me dejó frío. No solo porque no tenía sentido, sino porque sentí que mis emociones estaban siendo descartadas así sin más. Yo no estaba borracho, estaba feliz, un poco entonado, en ambiente tal vez, pero perfectamente consciente. Y aún así sentí que me estaban empujando a dudar de mí mismo.
Salí por un cigarro para despejar la cabeza. Pensé que exageraba, que necesitaba tomar aire. Pero cuando regresé a la pista, lo vi clarísimo. Ya no había duda. El baile era aún más explícito, más pegado y más invasivo. Tal vez para ellos era normal, pero para mí fue el punto de quiebre. Fui por ella y la llevé afuera del salón para hablar, sin agresividad pero sí firmemente. Y ahí todo se empezó a romper de verdad. ¿Cuándo es que explicar cómo te sientes se convierte en hacer un escándalo? Afuera del salón la música no sonaba tan fuerte, pero sí ese ruido incómodo de las bodas. Risas lejanas, copas chocando, gente fumando, conversaciones cruzadas. Justo ahí, en ese espacio medio neutro, fue donde intenté salvar algo que ya venía fracturado. Yo no llegué gritando ni reclamando como loco. Empecé a hablar cansado, con esa mezcla de frustración y tristeza que te aprieta el pecho cuando sientes que no te están escuchando. Le repetí, casi con las mismas palabras de siempre, que no estaba acusándola de nada, que solo estaba diciendo cómo me sentía, que desde mi punto de vista la situación con Sebastián se veía mal y especialmente me hacía sentir mal. Su reacción fue inmediata y dura. Me dijo que yo era un celoso, que siempre veía cosas donde no las había y que estaba arruinando la noche por inseguridades mías. Cada palabra era como un empujón más lejos de ella. Yo insistía en que no se trataba de controlar ni prohibir, solo de poner un límite sano. Ella insistía en que yo estaba exagerando, y entonces soltó la frase que terminó de descolocarme, que lo mejor era que yo me fuera. No algo como vamos a calmarnos. Nada de hablemos después, ni siquiera un déjame terminar de bailar y luego vemos. Solo me exigió que me fuera. En ese momento entendí varias cosas al mismo tiempo. Entendí que ella no iba a dejar de bailar con Sebastián porque no le interesaba escuchar mis preocupaciones. Entendí que yo ya estaba sobrando en esa escena. Y entendí que, para ella, yo era el problema a quitar del camino para seguir la fiesta sin incomodidades. Yo no quería que la noche terminara así. No quería irme con esa sensación de derrota absoluta. Por eso levanté la voz. Y quiero ser muy claro con esto. Levantar la voz no es gritar insultos ni amenazas. Fue hablar más fuerte porque ella dejó de escucharme. Nunca la toqué, nunca la jaloné, nunca la insulté. Jamás lo he hecho. Pero bastó eso para que todo se saliera de control. Gabriela empezó a gritar pidiendo ayuda. Gritar de verdad, como si estuviera en peligro. Como si yo fuera otra persona completamente distinta a la que llevaba años con ella. Ese momento fue irreal. Sentí que el piso se me movía, que la escena ya no me pertenecía. En segundos llegaron varios elementos de seguridad del hotel. Tipos grandes, serios, con cero interés en escuchar historias largas. Me pidieron que me retirara de la propiedad. Yo intenté explicarme. Lo único que pedí fue asegurarme de que ella estuviera acompañada y bien. Accedieron a dejarme ir con ellos hasta el salón para dejarla ahí. Caminamos en silencio. Ella entró al salón y se fue. Así, sin voltearme a ver, sin una palabra. Sin una señal mínima de luego hablamos, como si de verdad fuera un desconocido que quería hacerle daño. Los de seguridad me escoltaron hacia la salida. Afuera ya estaba un taxi esperando, como si todo estuviera perfectamente sincronizado para sacarme de la escena. Les pregunté si podía rentar otra habitación, una diferente, pues ya era muy tarde. Pero me dijeron que no era posible. No discutí, ni hice un numerito. Simplemente me subí al taxi sin saber exactamente a dónde iría. La boda estaba algo lejos de casa, pero me sentía mal que teniendo suficiente dinero para ello, pedí que me dejara en el siguiente estado. ¿Dónde viven mis padres? Eran alrededor de las 4 de la mañana. El trayecto fue largo, silencioso y carísimo. Yo iba mirando por la ventana, procesando todo a medias, pensando en lo absurdo de la situación. En cómo había pasado de ser invitado a una boda con mi pareja a ser expulsado como si fuera un problema de seguridad. Llegué cuando ya estaba amaneciendo. Me bajé del taxi. Entré a la casa de mis papás, que estaba completamente vacía. Ese tipo de silencio que no reconforta, sino que amplifica todo lo que traes en la cabeza. Antes de acostarme revisé el celular. Bloqueado. Ahí fue cuando me cayó el 20 de verdad. No solo me había sacado de la fiesta, me había sacado de su vida, al menos de golpe, sin explicación, sin cierre, sin conversación pendiente. Me senté en la cama, prendí la tele y puse cualquier cosa, videos de fantasmas, lo que fuera para no pensar, para no agarrar el celular, para no volver a sentirme todavía más miserable. Y aún así la sensación no se iba.
No era solo tristeza, era una humillación gigante lo que sentía. Era esa mezcla horrible de sentirte desplazado, reemplazable, descartable. Y lo peor es que en ese punto todavía no sabía que había capas más oscuras en toda esta historia. Esa tarde, ya con el sol en lo más alto del cielo, entrando por la ventana de la casa de mis papás, empecé a recordar cosas que durante mucho tiempo había decidido minimizar. No justificar, porque en el fondo sabía que no estaban bien, pero sí guardar en un cajón mental con la etiqueta de no es tan grave o solo fue un mal momento. La relación con Gabriela no siempre fue así de caótica. Hubo muchos años buenos, tranquilos incluso. Nos conocíamos desde hacía casi 15 años, desde la universidad, y eso crea una sensación engañosa de confianza absoluta, como si el simple hecho de conocerse tanto tiempo fuera suficiente para aguantarlo todo. Uno empieza a pensar que ya invirtió demasiado como para irse. Pero con el tiempo, ciertas actitudes se volvieron constantes. Las discusiones nunca se quedaban solo en palabras incómodas. A veces escalaban rápido, demasiado rápido. Recordé la primera vez que me golpeó. No fue una escena dramática, fue rápido, una cachetada en medio de una discusión tonta. Después vino el perdón, el me sacaste de quicio, el no va a volver a pasar, y yo acepté. Porque uno acepta cosas cuando ama y cuando no quiere perder lo que cree que tiene. Recordé cómo poco a poco dejé de contarle ciertas cosas para evitar discusiones, cómo medía palabras, cómo caminaba en puntitas alrededor de su carácter, cómo justificaba actitudes que si le pasaran a un amigo, yo mismo le diría que saliera corriendo. Yo nunca lo conté así, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Porque siendo hombre cuesta decir que tu pareja te golpea, no encaja con la narrativa que todos esperan. Uno mismo se convence de que está exagerando, de que no fue para tanto, de que no pasa tan seguido. Pero sí pasa. Hubo varios objetos rotos cuando se molestaba. Controles de Xbox que estrelló contra la pared. Cosas mías destruidas en medio de ataques de enojo. Después venían las disculpas, las lágrimas o las promesas de que no volvería a pasar. Y yo, como buen optimista crónico, quería creerle. Lo más irónico de todo es que fui yo quien la metió al box. Yo la llevaba a entrenar, yo la manopleaba, yo le enseñé técnica, golpes, control. Nunca pensé que eso se iba a regresar contra mí, jamás lo vi como un riesgo. Al contrario, me parecía algo que compartíamos. Pero lo que pensé que sería un buen deporte para practicar en pareja, terminó siendo el inicio de una relación violenta. Y aún así, nunca le grité, nunca le levanté la mano, nunca le devolví un golpe. No porque sea un santo, sino porque simplemente no soy así. Me enojo, claro que me enojo, digo cosas torpes, me cierro, me pongo frío, pero nunca crucé esa línea. Por eso lo de la boda dolió tanto. No fue un episodio aislado, fue la confirmación de un patrón que ignoré por mucho tiempo, de que cuando las cosas se complicaban, yo era el que sobraba, el que estorbaba, el que había que sacar del camino para que todo siguiera en paz. También empecé a atar cabos con Sebastián, ese famoso amigo que siempre estaba ahí, el que llamaba, escribía, aparecía, el que supuestamente era inofensivo, que según ella casi parecía gay. Yo nunca le compré esa versión, pero tampoco quise ser el novio paranoico que ve amenazas en todos lados. Ahora viendo todo desde fuera era evidente, no porque necesariamente estuvieran teniendo algo, sino porque ella nunca puso un límite claro. Y cuando yo intenté ponerlo, el problema fui yo. Porque claramente Gabriela no quería ponerlo. Tuvieran lo que tuvieran, para ella era cómodo, y estaba bien. Eso te rompe algo por dentro, porque no se trata de celos, se trata de sentir que no te eligen, que en el momento incómodo, la otra persona no se para contigo, sino contra ti. Lo más pesado fue darme cuenta de que incluso después de todo yo no la había dejado, yo quería arreglar las cosas, yo quería hablar, quería entender. Fue ella quien decidió que la solución era sacarme de la fiesta, bloquearme y seguir con su noche como si nada. Y ahí, solo en una casa que no sentía mía, entendí algo que me negué a aceptar durante años. No todas las relaciones se rompen por falta de amor. Algunas se rompen porque una de las dos personas deja de tener un lugar seguro dentro de la relación. Ese día me sentí miserable, sí, pero también empecé a sentir algo más raro. Alivio, culposo, incómodo, pero alivio al fin. Como cuando sueltas una mochila que llevabas cargando tanto tiempo que ya ni te acordabas de lo pesada que era. Todavía dolía mucho, pero por primera vez en años, el silencio no venía acompañado de miedo a la próxima discusión. Los días siguientes a la boda pasaron lentos, como si el tiempo estuviera en modo ahorro de energía. Dormía mal,
comía peor y tenía esa sensación constante de estar esperando un mensaje que sabía que no iba a llegar. El celular se volvió una especie de enemigo silencioso. Lo revisaba sin querer, aún sabiendo que estaba bloqueado. Gabriela no volvió a buscarme. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Vaya forma de acabar con una historia de 15 años, pensé. Y aunque eso dolía, también confirmaba algo que ya sospechaba desde antes. Cuando yo no estaba disponible para aguantar, simplemente dejé de ser necesario. Mis papás tampoco preguntaron mucho. Tal vez vieron mi cara cuando llegaron y me encontraron en su sala ese día, o tal vez ya me conocían lo suficiente como para saber que no necesitaba interrogatorios. La casa estaba vacía, silenciosa, y eso ayudó más de lo que pensé. No había que dar explicaciones, no había que actuar fuerte, solo estar. Empecé a hacer cosas absurdas para distraerme. Comer lo primero que encontraba en el refri, dormirme en el sillón con la tele prendida. No era sano, pero era supervivencia emocional básica. Y entre todo ese caos mental entendí algo incómodo. Yo no era perfecto, pero tampoco era el monstruo que ella pintó esa noche. No era un celoso descontrolado, no era un violento. No era un tipo que quisiera controlar a su pareja. Era alguien pidiendo respeto en un lugar donde ya no había espacio para él. Con el paso de los días, la tristeza empezó a transformarse en algo más claro. No felicidad, no todavía, pero sí claridad, esa que duele menos que la confusión. Y con esa claridad me di cuenta de que había muchas cosas mías en la casa de Gabriela que, por estar bloqueado, no había recordador pedirle de regreso. Tuve que comunicarme con su familia, y resultó que su mamá no tenía idea de que habíamos terminado. Bueno, en realidad, no lo hicimos oficialmente. Ella simplemente comenzó a ignorarme y me bloqueó de todas sus redes sociales. Cuando le expliqué esto a mi ex suegra y le conté que me había sacado de la boda a las 4 de la mañana, me dijo que entendía la situación y que le pediría devolverme mis pertenencias si estaba segura de no querer seguir con esta relación. Yo solo pude agradecerle y esperar. Esperé 3 días y repentinamente recibí un mensaje de nadie más que de su fabuloso mejor amigo. Así es. Al parecer Gabriela mandó a Sebastián a devolverme mis cosas. No sé si eso era una clase de respuesta final, pero ni me molesté en preguntar. Le dije que estaría en mi departamento después del trabajo y que podía pasar en ese momento. Sebastián, curiosamente, dejó de ser un tema. No porque dejara de existir, sino porque perdió importancia. Cuando una relación se rompe así, te das cuenta de que el problema no era la tercera persona, sino el lugar que tú ocupabas. O mejor dicho, el lugar que ya no ocupabas. Él se comportó decente y aceptó. Cuando llegué, Sebastián ya estaba esperándome junto con una caja enorme llena de mis cosas que por una semana había olvidado que existían. No me dijo mucho, solo que Gabriela ya llevaba tiempo pensando en que no podía seguir conmigo. Y probablemente ese ataque de celos fue el momento en el que tomó la decisión. Yo lo miré incrédulo. Primero porque él estaba actuando como si no hubiera tenido nada que ver en dicha decisión, sino porque también se atrevió a llamar ataque de celos a mi intento de comunicar mis preocupaciones. Le dije que pensara lo que quisiera, pero que yo sabía perfectamente que había sido solo una excusa y que nunca pensé que fuera culpa mía. Me di cuenta de que no la dejé yo, pero tampoco perdí yo. Perdí una relación que ya estaba rota desde antes. Perdí una versión de mí que se estaba encogiendo para caber donde ya no cabía. Y eso, aunque no se sienta así al inicio, también es ganar. Hoy, meses después de esa última interacción, sigo sintiéndome medio miserable. No lo voy a negar. Hay días en los que pesa más que otros. Pero también hay momentos en los que respiro hondo y siento algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Tranquilidad. Nadie gritándome. Nadie rompiendo cosas. Nadie invalidando lo que siento. Solo yo con mis errores, mis dudas y mi proceso. Y tal vez eso sea lo único que necesitaba desde hace años. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Aguantar por amor? ¿O irte desde la primera falta de respeto, aunque doliera igual? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito anónimo.